Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días. Bienvenidos a todos este domingo 22 de noviembre. Es un privilegio que tenemos de compartir de la palabra de Dios en esta mañana. Y específicamente estamos en Filipenses capítulo 3. Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Vamos a comenzar con el versículo 12, pero antes de eso menciono el título que he puesto, Prosigo a la meta, usando las palabras del apóstol Pablo, prosigo a la meta. Cada persona que ha nacido de nuevo recibe un nuevo corazón. También el Espíritu Santo entra en su vida y tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Este nuevo corazón le da una sensibilidad de las cosas de Dios y desea caminar con Dios. Cada persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado este nuevo nacimiento, tiene un anhelo de progresar espiritualmente, de no quedarse con únicamente haber nacido, sino de querer progresar. Sin embargo, en este proceso de caminar con Dios, es posible ir en uno de dos extremos. Un extremo sería que algunas personas pueden experimentar una falta de satisfacción con su vida espiritual por un sinnúmero de situaciones que se presentan y comienzan a experimentar desánimo y llegan a resignarse a la derrota espiritual. El segundo extremo es que algunos pueden sobreestimar su progreso espiritual, pensar que ya han llegado y que no tienen que hacer mucho esfuerzo, porque ya han llegado a suficiente madurez, no tienen que seguir progresando. Estos dos extremos quedan cortos de lo que la Escritura indica. Vamos a orar al dar el inicio en este momento. Padre amado, gracias te damos, que tú eres nuestro Dios. Te damos las gracias por el Espíritu Santo que quiere guiarnos a entender tu palabra. Gracias por esta porción de las Escrituras, escrita por el apóstol Pablo, que tiene relevancia para nuestras vidas en muchos aspectos. Guíenos para poder entender y aplicar estas palabras a nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un repaso breve de lo que tratamos la semana pasada. Antes del versículo 12, el apóstol habló de rechazar realmente todos sus logros personales del pasado en la religión, para poder llegar a conocer a Jesucristo en forma personal y en forma profunda. Reconoce que no pudo depender de su propia justicia por su conducta,
sino que necesitaba experimentar la justicia de Dios, la justicia que Dios imputa o acredita a nuestra cuenta. Enfatiza el valor de conocerle a Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Eso es lo que viene inmediatamente antes de estos versículos. Vamos a leer por partes y vamos a comenzar con los versículos 12 al 14 del capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, versículos 12 al 14. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una porción fascinante. He dado un título a esta sección, Prosiguiendo la meta, conociendo a Jesucristo al final. Prosiguiendo la meta, conociendo a Jesucristo al final. La idea de proseguir habla de continuar, de perseverar, de seguir adelante hacia la meta. No descansar, sino hacer esfuerzo para llegar a la meta. Eso es lo que Pablo está mencionando. Reconoce que no ha llegado a la perfección, no ha llegado a la meta en este sentido, pero está en el camino para llegar a la meta. Sigue adelante a conocer a Cristo al final. Lo está conociendo, pero quiere conocerlo más completamente, más profundamente. Quiere llegar a ser semejante al mismo Señor Jesucristo en su propio carácter. Él no está enfocado en el pasado, o sea, su religión, sus logros espirituales, entre comillas, por haber practicado el judaísmo. Se extiende con todas sus fuerzas a la meta. Eso es lo que está diciendo aquí. Para él, toda la vida cristiana es una sola cosa: buscar y conocer a Jesucristo. Pero en cierto sentido está haciendo alusión a atletas en una competencia, sea los 100 metros, 200 metros, 400 metros. Hay un esfuerzo de cada uno para llegar a la meta y obviamente llegar ante otros. En este caso no es competencia con otros, es la competencia llegar él mismo. Pero utiliza la alusión a los corredores, a los atletas. Y no quiere desviar la vista de la carrera. Quiere enfocarse específicamente. Estos atletas tienen que mantener su meta. ¿Qué es lo que quieren lograr? Y tienen que entrenarse todos los días para poder ganar. Es una preparación significativa. Tienen que luchar para un momento en los juegos, los campeonatos, las olimpiadas, cualquier momento que es su meta, de poder estar listos para poder dar todo y llegar a la meta antes de los competidores. Pablo dice aquí que él fue asido por Jesucristo, alcanzado por el mismo Señor Jesucristo con un propósito, y quiere lograr este propósito. Quiere ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo, en su carácter, en su persona. Tiene esa meta, quiere seguir progresando. Pablo prosigue a la meta, y lo que él define en el versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es conocer completamente a Jesucristo al final de la carrera. Su carrera es su tiempo aquí en la tierra, la vida terrenal.
no es volver a confiar en la carne o su propia justicia. Eso no tiene el valor para él. No es buscar perfección en cierto sentido, aunque habla de que todavía no es perfecto, sino busca la perseverancia en la carrera. Hay un ejemplo de la película Carros de Fuego. Uno de los protagonistas principales en esta película es Eric Liddell. Es un escocés que nació en la China, sus padres eran misioneros en la China, y esta película se basa en una historia real. El Reino Unido tenía un grupo de atletas que iban a participar en las Olimpiadas en Francia en 1924. Dios había dado mucha velocidad a Eric al poder correr. Pero en los preparativos, diferentes competencias donde él participaba, en una ocasión, un corredor a su lado le tocó, le empujó y salió de la pista. En una carrera de alta velocidad, alguien que sale de la pista, que se tumba al suelo y tiene que levantarse, meterse en la pista y alcanzar los demás que ya están mucho más adelante. Eric tomó este desafío, este reto en este momento y comenzó a correr como nunca. Logró alcanzar a los demás competidores y terminó ganando la carrera después de la desventaja que tuvo, pero su meta estaba en llegar a la meta primero. Pablo tenía algo de esa naturaleza, pero no es una carrera de 200 metros o algo parecido, es una carrera, un maratón, porque tiene que ver con toda la vida, pero tiene sus ojos fijos en la meta de llegar y sabe lo que es su meta. No es una carrera de atletismo, es una carrera de vivir para Dios, una carrera de cómo vivimos aquí en la tierra. Es cierto que no es posible alcanzar en esta vida completa perfección. Existirá en la presencia de Dios, ya vamos a tener perfección, pero en este momento no. Sin embargo, es posible alcanzar en esta vida un alto nivel de victoria en Cristo. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el ataque del enemigo, de tener gozo significativo en el Espíritu Santo, de tener satisfacción de haber servido al Señor Jesucristo en forma aceptable. Un alto nivel de victoria, de vivencia en Cristo Jesús. Pablo quiere comunicar esto en esta sección. La posibilidad de alcanzar algo significativo y animar a todos los que están leyendo esta carta, incluyendo a nosotros en estos días, de poder alcanzar algo significativo. En esta sección quisiera enfocarme en algo de aplicación. Aquí lo que vemos es el ejemplo del apóstol Pablo, pero este ejemplo lo presento como algo normativo para los seguidores de Jesucristo, algo que espera que todos los demás sigan su ejemplo. El deseo y el esfuerzo en dependencia del poder de la resurrección, el poder de Dios, de progresar espiritualmente en conocer más a fondo a Jesucristo y servirle. Eso es poniendo en forma sencilla lo que es el punto de aplicación a la luz de estos versículos. Pero tenemos que hablar concretamente de nuestra respuesta. Hay varias cosas para tomar en cuenta. Una cosa es, nos llama, el apóstol nos está llamando a no ser pasivos ni tampoco activistas, sino de crecer en conocer personalmente a Jesucristo y el poder de su resurrección.
conocer de cerca a nivel personal al mismo Señor Jesucristo. Otro punto aquí de analizar un poquito lo que significa la pasividad. La pasividad implica poco esfuerzo para conocer a Cristo, poca lectura de la palabra de Dios, poca sumisión al señorío de Cristo, poco interés en saber lo que dice la palabra sobre cualquier tema. Se vive con base en la sabiduría personal, no la sabiduría adquirida por la palabra de Dios, por la revelación de Dios. Implica participar en actividades espirituales cuando sea posible, pero no ir más allá de esto. Participar como oyente, como espectador, hasta allí, sin más compromiso. Cuando hay estos casos de pasividad, me parece que las personas no han comprendido realmente todo lo que hizo Jesucristo para nuestra salvación. Esta poca comprensión puede ser debido a la poca meditación de lo que dicen las Escrituras acerca de Jesucristo y lo que hizo por nosotros. Poco conocimiento de la verdad. Puede ser que no hay gratitud significativa y profunda por la vida que nos ha dado en Cristo Jesús. Si pensamos en términos de una religión en vez de una relación, seguimos nuestras vidas, viviendo nuestras vidas como el mundo. No habrá mucha diferencia de nuestro estilo de vida y lo que la gente alrededor, cómo es que viven. Si es así, si estamos enfocados únicamente en una religión, en ser pasivos y no tan motivados a conocer a Jesucristo, vamos a valorar lo que el mundo valora y no lo que Dios valora. Si no tenemos la motivación que tiene el apóstol Pablo, si no sentimos esto en nuestros corazones, vale la pena orar para pedir a Dios dirección para ver lo que falta, qué está sucediendo, por qué, qué pasa. Seguramente Dios querrá darnos entendimiento. Un tercer punto aquí, hablando del activismo o la religiosidad. Se piensa en participar en eventos, se piensa que participar en eventos da mérito delante de Dios. Si yo participo en varios cultos, eso me da méritos. Si oro por cierto tiempo, me da méritos. El pensamiento es si hago lo suficiente, Dios me recibirá. Si hago lo suficiente, entonces corro para hacer lo suficiente. El pensamiento es si ando con mucha actividad espiritual, voy a ser una persona espiritual. Pero no es así. La mucha actividad no produce espiritualidad. La relación con Dios y con otros en el cuerpo de Cristo contribuyen a esta espiritualidad. Sin embargo, la Escritura no afirma que la mucha actividad produce espiritualidad. Es el pensamiento humano. Mucha actividad no es lo mismo que conocer a Jesucristo. De que hay actividad en conocerle, sí hay. Hay actividad en servir, sí hay. Pero no es lo que tengo que producir en mis propias fuerzas que va a producir un alto nivel de espiritualidad, de madurez en la vida cristiana. Vamos a leer los versículos 15 al 17 ahora mismo. 15 al 17. Así que, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen
según el ejemplo que tenéis en nosotros. Interesante, el llamamiento a la unidad en sus convicciones y conducta. Pablo está enfocado en este llamamiento a la unidad en sus convicciones y conducta. Comienza con así que. Así que es inferencial. Está hablando de una conclusión. Con base en lo anterior concluyo. Y dice todo lo que somos perfectos. Pero él había dicho que no lo había alcanzado. Entonces está hablando de perfección relativo. Él todavía está en el camino y nosotros lo mismo. Todo lo que somos maduros, pero también es un proceso y es relativo. No es comparándonos con otros, es comparándonos únicamente con Jesucristo y lo que significa la madurez y el carácter de Cristo. Dice, esto mismo sintamos. Está confiado que si otros no lo ven así, van a poder verlo pronto, porque Dios los va a mostrar. Su relación con los hermanos allí en la ciudad de Filipos es tan estrecha que no teme cualquier diferencia entre ellos. Seguramente todos van a sentir lo mismo. Es posible que piense que algunos han perdido su enfoque y su meta y Pablo les llama a retomar el enfoque. Pero notamos lo que comenta aquí. Hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Está hablando en plural. Deben hacerlo como comunidad. Hacer un esfuerzo colectivo. Pero también dice mirad, observad el ejemplo de otros que siguen su ejemplo. No es solamente seguir al apóstol Pablo, pero hay otros que también están siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. De querer conocer a Jesucristo, de querer extenderse y proseguir hacia la meta. Puede incluir a Timoteo, a Epafrodito, que menciona aquí, personas que trabajaron con Pablo, otros. Debemos tomar nota de otros que se conducen según el ejemplo de Pablo y su equipo. Pablo no es el único y está reconociendo esto. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los que caminan, los que andan de la misma manera. Yo puedo pensar, yo hice mis estudios de seminario, que era un programa de 3 años de maestría, lo hice en 4 secciones, en diferentes años, porque estaba aquí en Colombia y no podía seguir estudiando Derecho para terminar los 3 años enseguida. Pero aprendí, algunos de los profesores eran los mismos, a veces había unos profesores nuevos en el seminario, pero yo aprendí mucho de ellos, no solamente su enseñanza, sino de su pasión, su excelencia en hacer las cosas, excelencia en manejar la palabra de Dios, el esfuerzo que hacían para conocer, para presentar la verdad, para ayudarnos a entender cómo estudiar. Nos desafiaban a crecer espiritualmente, no solamente a llenar la cabeza con conocimiento, sino de cómo poner en práctica esto. Vi amor y respeto entre ellos, a pesar de algunas diferencias en cosas secundarias. Tenían un amor y respeto el uno por el otro. No estaban en competencia, sino estaban trabajando unidos. Vi cómo extendían gracia a personas, a pesar de críticas de una persona, cómo podrían responder con misericordia y gracia. Tenían atención a asuntos de guerra espiritual. Entendieron este aspecto también de la vida cristiana. Muchas otras cosas posiblemente, pero pude aprender a través de estos años de estudios al ver los ejemplos de lo que estaban caminando hacia la meta, en forma semejante al apóstol Pablo y otros.
Y hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros nos sentiríamos bien en decirlo como Pablo? Decir a otra persona, sed imitadores de mí. ¿Nos sentiríamos bien? Vamos a poder decir, pues, yo no pienso que yo soy buen ejemplo todavía. Entonces, adelante. Sigue el proceso para poder llegar a ser buen ejemplo. No un ejemplo perfecto, no existe, pero un ejemplo válido de alguien que está progresando, que está buscando, que está progresando en su vida espiritual, en conocer a Jesucristo y llegar a ser semejante a Jesucristo en su carácter. Debemos estar viviendo de tal manera que podemos decir esto. En cierto sentido es una función de los grupos familiares también. Tener a personas o parejas que sirven de modelos de vida, sin ser personas o parejas perfectas. Pero sirven de modelos. Y otros en el grupo observan cosas. Y pueden decir, me gusta imitar esto. También personas con menos experiencia en la oración pueden aprender de otros cómo orar con más profundidad, cómo orientar sus oraciones con base en la Biblia. ¿Prestamos atención a las actitudes, palabras y acciones de otras personas? Puede ser que observamos cosas que podemos imitar porque reflejan características de Jesucristo. Identificamos estas cosas, reconocemos estas cosas y tratamos de poner en práctica cosas parecidas. Observamos detalles que no queremos imitar. Seguramente porque no somos perfectos, no todo lo que hacemos es perfecto. Entonces las imperfecciones, otros pueden aprender de nuestras imperfecciones y decir, pues en este punto yo no deseo imitar. Podemos pensar en otra manera de hacer las cosas, de decir las cosas. Ya no imitar, pero haber aprendido de los errores que otros cometen, que nosotros cometemos. En esta sección, para Pablo, la manera correcta de pensar conduce a la manera correcta de vivir. La manera correcta de pensar conduce a la manera correcta de vivir. Pensar bien en seguir a Jesucristo hacia la meta. De entender e identificar a personas que están en este proceso. Y poder vivir de acuerdo a esto. Vamos a abrir también a leer los versículos 18 y 19 de esta porción. 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. He dado un título a esta sección, volviendo a hablar de falsos maestros. Volviendo a hablar de falsos maestros. Pablo dice, hay muchos que no andan bien, sino que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Esto es fuerte. En vez de enfocarse en la cruz, son enemigos de la cruz de Cristo. Ya no quiere enfocarse en la cruz. Y Pablo dice llorando, no encuentra satisfacción criticar. Quiere advertir a los filipenses y a nosotros de no seguir esta clase de ejemplo. Esos no son buenos ejemplos. Cuando dejan por fuera la cruz de Jesucristo.
es cosa muy seria. No es lo que hacemos nosotros, es lo que Pablo dijo en la sección que estudiamos la semana pasada. No es lo que hacemos nosotros, es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Estas personas, en vez de proseguir al premio final, su mente está fijada en cosas terrenales. Su interés es lo terrenal, lo de ahora únicamente. Y su fin, según el apóstol, es perdición, destrucción, porque no son seguidores verdaderos de Jesucristo. Terrible, terrible ver esto. ¿Y quiénes son estos maestros? Son diferentes que los judaizantes que mencionamos anteriormente en el capítulo. Los judaizantes eran muy estrictos en cuanto a obras. Parece que estos gentiles probablemente eran relajados en sus principios morales, libertinos. Tenían libertad de hacer de todo, incluyendo pecar mucho. Libertinos. Es un error pensar que no importaba lo que hacía el cuerpo, lo que ellos hacían, una vez que fueron iluminadas sus mentes y redimidas sus almas. Ya una vez que alcanzaron esto, ya puedo hacer lo que me da la gana, no importa. No es lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo en toda esta carta. Su enfoque en esta carta es en el Señor Jesucristo y en el gozo de esta relación con el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las características de estas personas que Pablo señala aquí en estos dos versículos? Dice, cuyo Dios es su vientre. Grave. Ya no conocen el Dios verdadero. Su vientre habla de deseos o apetitos sin freno. Deseo de satisfacer gustos del cuerpo, sea de comer o de hacer otras cosas. El enfoque es en sus propios deseos y ha llegado a ser Dios para ellos, cuya gloria es su vergüenza. Prácticas inmorales, posiblemente. Se regocijan en las cosas que deben producir vergüenza. Pero se regocijan en estas cosas, cuya gloria se exaltan pensando en lo que pueden hacer. Pero es su vergüenza. Son cosas que deben producir vergüenza. Solo piensa en lo terrenal. Actividades que apelan a sus sentidos, cosas que satisfacen ahora mismo, nada de enfoque en el futuro, nada de enfoque en la eternidad y sus valores. Es ahora mismo, vamos a disfrutar la vida, pero a nuestra manera, no tomando en cuenta a Dios. El que es seguidor de Jesucristo puede disfrutar de la vida, pero en relación con el Señor Jesucristo. Y lo que nos produce gozo, nos produce ánimo, nos produce orientación, disfrutar de la vida, son cosas diferentes. De poder hablar de Jesucristo con otras personas, de poder anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dar testimonio. En estos dos versículos pensemos en algo de aplicación. Claramente, Pablo presenta a estos supuestos creyentes como personas que son enemigos de la cruz. Los filipenses y nosotros debemos rechazar su conducta y no imitarla. Aquí son malos ejemplos. Habló de sí mismo, de otros que se conducían semejante a él, como buenos ejemplos. Ahora mismo está hablando de malos ejemplos. Hay que no imitar, hay que rechazar estos malos ejemplos. Entonces, ¿cómo respondemos?
Debemos evitar imitar la conducta de estos enemigos de la cruz. Podemos usar los siguientes puntos para evaluarnos al respecto. ¿Tenemos mentes fijadas en las cosas terrenales? ¿Nuestro enfoque es en lo terrenal? ¿Mentes fijadas en las cosas terrenales? El interés en acumular bienes, como un ejemplo, y usar la religión para poder hacerlo. Si yo siembro cierta cantidad, Dios seguramente me va a dar otra cantidad. Usando la religión. No es el plan de Dios. Tenemos el enfoque en la comodidad personal y hacemos poco esfuerzo en lo espiritual. Enfoque en la comodidad personal y poco esfuerzo en lo espiritual. Pensamos que ganamos mérito delante de Dios al dar dinero como ofrenda, pero a la vez buscamos sacar provecho personal para nuestras finanzas, pensando que Dios nos va a recompensar grandemente por lo que hemos dado. O sea, nuestra motivación al ofrendar no es pura. No queremos alabar a Dios y agradecerle con nuestra ofrenda, reconociendo sus provisiones para nuestras vidas, y queremos reconocer eso al dar. Sino personas que piensan así están intentando sacar provecho personal. No buscar a Dios, no honrar a Dios con sus ofrendas, sino de qué pueden sacar de provecho personal. Todo el contrario a lo que Pablo está presentando aquí. Y por último, tenemos el pensamiento que podemos vivir de cualquier manera y no importa. Ya que somos salvos, no importa cómo vivimos. Las personas que piensan así, que va totalmente en contra de la palabra de Dios, están siguiendo el mal ejemplo de estos enemigos de Cristo. No están siguiendo los buenos ejemplos como el apóstol Pablo, Timoteo, Epafrodito, Tito y otros. Vamos a leer los versículos 20 y 21, terminando este capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. He puesto como título en esta sección, la herencia del cristiano verdadero. La herencia del cristiano verdadero. ¿Qué está diciendo claramente aquí el apóstol Pablo? Somos ciudadanos del cielo. Hay algo mayor. No es cuestión de ser colombiano, es ser estadounidense, español, ecuatoriano. No es el punto. Tenemos una ciudadanía mayor que lo que tenemos aquí en la tierra. Somos ciudadanos del cielo. Y lo que está diciendo va en contraste con lo que dijo inmediatamente anterior, el versículo anterior. Estos que son enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal. Pero nosotros somos diferentes. Porque pensamos y reconocemos que nuestra ciudadanía, nuestra pertenencia, es el cielo mismo. Él quiere ayudarles con una analogía aquí en lo que presenta. Hay que reconocer que la ciudad de Filipos era una ciudad de militares veteranos de Roma.
ya retirados del servicio activo militar, pero militares veteranos de Roma. Su conexión era la ciudad capital, Roma, ciudad capital de todo el imperio romano. Pero los cristianos deben reconocer su ciudad capital, el cielo. Los residentes de Filipos estaban pensando en Roma, donde habían servido la base. Pero los cristianos necesitaban pensar en el cielo. Moramos temporalmente en un lugar del extranjero, la tierra. No es el lugar de nuestra ciudadanía, pero es nuestro lugar de operaciones. Solamente corresponde relacionarnos temporalmente con este mundo, con sus gobiernos, con sus problemas. Estamos aquí con propósitos específicos que Dios nos ha puesto aquí, pero es temporal. Una vida, la vida puede ser corta o larga, pero estamos aquí por un número limitado de años. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero comenta también, de dónde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos del cielo al Salvador, su segunda venida, el arrebatamiento para buscar a su iglesia. Estamos buscando al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay que entender para ver lo que Pablo está haciendo aquí con los filipenses. El título de Julio César, desde 48 a.C., fue conocido, título oficial, Salvador General de la Humanidad. Terrible, Salvador General de la Humanidad. El emperador romano también era conocido como Señor. Según los romanos, el único señor era César. Entonces, cuando la gente reconocía a Jesucristo como el Señor, era una competencia con el César. Aquí, Jesucristo está presentado como superior al Salvador y Señor que dirige el imperio romano. Sin haber usado su nombre, el apóstol Pablo está hablando con ellos con términos que ellos podrían entender. Superior al Salvador y Señor que dirige el imperio romano, que no es ningún Salvador ni ningún Señor definitivo. El mismo Señor Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Nuestro Salvador viene de los cielos. Hace unos meses leímos y estudiamos en Juan 14, versículos 2 y 3, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Lo menciono para personas que quieren apuntarlo, pueden escuchar mientras yo leo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La noche antes de la crucifixión está hablando esto con sus 12 apóstoles. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una referencia al arrebatamiento, cuando Cristo llegue en las nubes para llevar a su iglesia al cielo. La segunda venida establece su reino milenial de 1000 años aquí en la tierra. Aquí está hablando del arrebatamiento. Servía este comentario de entender que Jesucristo viene del cielo para buscar a su iglesia. Servía de ánimo a los creyentes que estaban sufriendo oposición, como los filipenses. Todo termina bien al final. Dios sigue siendo el Dios soberano. Pero menciona el versículo 21.
Jesucristo transformará nuestro cuerpo de humillación. La humillación se refiere al cuerpo frágil y afectado por el pecado. Este cuerpo es apropiado para la tierra. Dios preparó este cuerpo para la tierra, pero no para morar en el cielo. El cambio que está hablando, una transformación, implica ser semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Un cuerpo diferente en su naturaleza. Es lo que sucede en el arrebatamiento. Para los que durmieron en Cristo, los que ya fallecieron, pero eran creyentes en Cristo, será resurrección en el momento del arrebatamiento. Y para los vivos, si tenemos este privilegio de estar vivo en ese momento, será una transformación de nuestro cuerpo para vivir en la esfera del cielo. Transformación. Sea por resurrección de los que habían fallecido, sea para los vivos de una transformación. En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Voy a leer. El apóstol Pablo, en un capítulo dedicado a la resurrección, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, en el sentido que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, experimentando esa transformación, y vosotros seremos transformados. Fascinante lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El mismo Señor Jesucristo nos va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Específicamente es lo que Él está prometiendo aquí. El poder que Dios utiliza es el mismo poder que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es lo que está comentando en versículo 21. El poder que utiliza para esa transformación es el mismo poder que sujeta a todas las cosas a Él mismo. Tenemos una descripción, quizás hay varios lugares en las Escrituras, una descripción del poder capaz de transformarnos, que también es capaz de sujetar a sí mismo todas las cosas. En Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículos 19 al 23, 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23, voy a leer. El apóstol Pablo está orando por varias cosas, por los que están en Éfeso. Y entre estas cosas comenta, y cuál es su preeminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa posición es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder de la resurrección, el poder de la ascensión,
Es el poder que somete a todo bajo los pies del Señor Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, para el beneficio de la iglesia, porque nosotros participamos como su cuerpo en sentido figurado, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo termina este capítulo con pensamientos elevados, pensamientos especiales. Hay algo en el futuro muy especial esperándonos a todos. Pensemos en algunas aplicaciones de estos dos versículos. Aunque vivimos en la tierra, nuestra visión debe ser celestial, mirando y anticipando la llegada de Jesucristo en las nubes por su iglesia. Visión celestial. Vivimos con metas que van más allá de lo presente y lo de la tierra. No estamos enfocados en lo terrenal, estamos enfocados en algo mucho más allá de esto. Nos proyectamos más allá de la tierra. Incluye el enfoque en lo eterno y no solamente en lo temporal. Enfocado en lo celestial, lo eterno. Nuestro hogar no es la tierra y no debemos ser consumidos por las cosas de la tierra. Debemos mantener el enfoque en lo que viene. Nos ayudará a enfrentar los desafíos de esta vida y los padecimientos, sabiendo los planes que tiene Dios, la herencia que tiene Dios para nosotros. Podemos enfrentar los muchos desafíos, las muchas aflicciones de esta vida, con la expectativa, con la esperanza, la seguridad de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces no seguimos la corriente de este mundo siguiendo sus valores, sino seguimos la dirección de Dios, la dirección del Señor Jesucristo. Los valores muy distintos. Para concluir, la meta para el apóstol Pablo era conocer a Jesucristo en la forma más completa. Es lo que le impulsaba en la vida, seguir conociendo a Jesucristo. Era un propósito significativo que tenía, muy significativo, que estaba impulsando su vida. Pablo rechazaba cualquier confianza en sus prácticas religiosas anteriores en el judaísmo. Solo producían esas prácticas una justicia propia por la ley que realmente no valía nada. Escogió el mejor camino de confiar exclusivamente en Jesucristo y así adquirir la justicia que es de Dios por la fe. Conocer a Jesucristo incluía conocer el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo reconoció que todavía no era perfecto, pero se esforzaba a la meta de lograr el premio de conocer a Jesucristo completamente al final. Se presentaba delante de ellos como alguien digno de imitar, porque estaba enfocado en lo mejor, en conocer a fondo a Jesucristo. Hacemos bien en seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Esto implica no depender de un activismo o religiosidad que depende de nuestras obras. Por el otro lado, implica despertar de un letargo, una pasividad en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. No es seguir la rutina y hacer lo mínimo posible, es esforzarnos a conocer a Jesucristo y en el proceso crecer espiritualmente. En este proceso de conocerlo a la luz de la palabra de Dios, implica tener una visión ministerial amplia, viendo la importancia de edificar a otras personas, edificarles a través de la palabra, animándoles, orientándoles en la palabra. Especialmente también de ver la responsabilidad de compartir
a Cristo con personas que no lo conocen. Explicar quién es y qué hizo a favor de nosotros los pecadores. Además, Pablo daba advertencias contra los que se enfocan en una religión y el estricto cumplimiento de las reglas, pero también contra los libertinos que no se preocupaban por los aspectos morales a la luz de la palabra, creyendo que lo que hacía el cuerpo no afectaba ni la mente ni el espíritu de ellos. Nos debe poner en alerta por los muchos maestros hoy día que se enfocan en la tierra y no en los valores eternos. Promueven la manera de llegar a ser ricos ahora mismo. La meta no es llegar a ser ricos, la meta es conocer al Señor Jesucristo y proseguir hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos ha dado un desafío, una orientación, una enseñanza. Hacemos bien en meditar en estas cosas y evaluarnos. Oremos. Padre bendito, Dios santo, te damos las gracias por esta porción de la palabra, por la enseñanza del apóstol Pablo aquí, la orientación que nos da en qué consiste la vida genuinamente. Pablo entendió bien en qué consistía la vida cristiana. Padre, queremos aprender como el apóstol Pablo también, de poder tener el mismo enfoque del apóstol Pablo, de poder orientar nuestra vida hacia el conocimiento profundo, significativo y personal del Señor Jesucristo. Guíenos, Padre, oriéntenos, abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha sido un gran privilegio poder compartir la palabra en esta mañana. Espero que haya sido de provecho, de estímulo, de orientación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios los proteja, porque queremos seguir sirviendo, conociendo y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Buen día. Buenos días, amigos, iglesia, familiares. Algo que reconocemos como hijos de Dios es que la diestra de Dios nos sostiene, pero es muy importante también que nosotros dependamos plenamente de nuestro Señor Jesucristo.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos,